Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro programa de Café Mercosur, el 202. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, acá andamos con un clima bastante variado, calores de 35, después a la noche hace frío de 13 grados, estamos bárbaros aquí, no hay cuerpo que aguante, la pandemia es un detalle después de eso, ¿viste? Acá los calores no son tan altos, pero son bastante más altos que la noche, que son en 12, 13 grados, y después en el día llega un 28, 27, no tanto, 35 no llega. Pero bueno, de todas maneras hay clima caliente, acá. Sí, hay clima caliente, ya vamos a hablar de ese clima caliente, pero antes me gustaría que analizáramos una noticia de terror de aquí de Brasil. A ver, dale. Tiene que ver con un escritor, en este caso estamos hablando de João Paulo Cuenca, que puso una frase en el Twitter en la cual él parafrasea a otro escritor. Pone en el Twitter lo siguiente: el brasilero solo será libre cuando el último Bolsonaro sea ahorcado en las tripas del último pastor de la Iglesia Universal. Él parafrasea a otro texto de Jean Meslier, un autor del siglo XVIII, que dijo lo mismo: el hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado en las tripas del último padre. Hasta ahí el tuit, donde nombra, bueno, a Jair Bolsonaro y la Iglesia Universal. Y ahora viene la reacción de la Iglesia Universal, donde lo procesa. ¿Pero qué hacen? Le metieron 80 causas en varias provincias diferentes, en varios estados diferentes, todas más o menos del mismo tipo, con lo cual él tiene que responder a 80 procesos en lugares diferentes. Eso es abuso de la jurisdicción, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, digo yo, de afuera, no lo estoy diciendo. No podrá pedir la unificación de la causa, porque ellos deben decir que se da el perjuicio está en todos los lugares distintos. Sí, pasan 19 estados, Osvaldo. 19 estados, estamos hablando prácticamente de la Europa sin Rusia. O sea, para que se hagan una idea los que nos escuchan afuera. Esta no es la primera vez que lo hace la Iglesia Universal, ya lo hizo antes, y lo hicieron los jueces del estado de Paraná contra un periódico que se había equivocado cuando dijo que los jueces cobraban una determinada suma de dinero y cobraban menos, donde le habían puesto varios procesos juntos y le marcaban las audiencias a los jueces, que se sentían agraviados porque habían dado una noticia que no era verdadera, con ponerle una hora de diferencia y 300 kilómetros de distancia de un foro al otro, ¿viste? Sí, sí. Me imaginaba el mismo día todas las audiencias en 20 ciudades distintas, ¿no? Bueno, sí, la verdad que me hiciste acordar a las 8 audiencias que le hicieron a Cristina Kirchner, solo que eran en el mismo juzgado de Bonadío. 8 audiencias en un mismo día. Nunca he escuchado jamás en la historia del derecho procesal penal del mundo entero una cosa como esa, ¿no, Osvaldo? No, porque aparte no hay que olvidarse que las declaraciones indagatorias es un momento de defensa del puesto imputado. Entonces vos tenés la posibilidad de defenderte y no podés defenderte en 8 audiencias el mismo día, aunque haya poca distancia entre una y otra, ¿no? No, realmente no hace la defensa, al contrario, afecta el derecho de defensa en juicio que todas las constituciones defienden, inclusive la brasileña y la argentina, ¿no? Y una cosa que es interesante, Osvaldo, de esta cuestión, para que nosotros veamos que simplemente se trata de una mera maniobra para joder, para perjudicar, para usar el proceso y la jurisdicción simplemente como ya una pena anticipada, es que los montos que ellos le piden en todas son relativamente bajos, de entre $2.000 y $4.000, que para daños morales aquí en Brasil no es mucha cosa, normalmente suelen ser más. O sea, muchas pequeñas causas en varios lugares diferentes para volverlo loco.
la Asociación Brasilera de Escritores ya se solidarizó con este escritor. Y vamos a ver cómo sigue. Ya la vez pasada, con relación a los jueces de Paraná, decretaron que eso no podía ser y que era exactamente eso, abuso de jurisdicción. Y con la Iglesia Universal también lo hicieron. Pero bueno, ellos insisten, ¿no? Sí, supongo que tiene el mismo procedimiento que el argentino, que en realidad esas cuestiones se terminan resolviendo en la instancia superior y eso no causa derecho, diríamos, ¿no? Que habrá que hacerla valer en cada instancia. En este caso supongo que debe ser el mismo sistema que acá, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto. La solución que vos das es la lógica, pero eso habría que plantearlo exactamente en 80 procesos diferentes, ¿no, Osvaldo? Sí, en 80 procesos, en 80 lugares distintos. O sea, uno dice a veces 80 procesos ligeramente, ¿no? Pero supongamos que deben ser 20 o 15 estados, deben ser tranquilamente, ¿no? 19, Osvaldo. 19 estados, vos lo habías dicho, sí. 19 estados. Brasil... O sea, no es fácil en cuanto a la economía procesal, no es lo mejor, ¿no? Brasil tiene 26 estados, para que te hagas una idea. O sea que no, los estados acá son inmensos son. Vamos a suponer que la jurisdicción va a tener una aplicación de la Constitución, ¿no? Vamos a entender que va a querer resolver la situación sin perjudicar el derecho de defensa, que es en definitiva el que tendría que proteger. Exactamente, Osvaldo. Bueno, vamos a otra noticia, ¿qué te parece? A ver, dale, bueno o mala, a ver, ¿qué tenemos, Ramiro? Y tenemos una noticia, un refresh. Y lo que habíamos dicho antes, ¿no, Osvaldo? Con relación a la Lavallato, y ahora con relación a la versión argentina de la Lavallato, la causa de las fotocopias de los cuadernos, donde le habían tomado declaraciones a los arrepentidos, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, le habían tomado declaración, pero aparentemente no hay, diríamos, soporte sobre esa declaración, ¿no? Ni que sea electrónico ni digital, solamente por escrito, parecería, ¿no? Una causa que se origina en cuadernos que no aparecen, con denuncias que se hicieron de forma sospechosamente irregular, porque de pronto gente riquísima, empresarios todos estos, ¿no? Que tienen abogados de confianza. Sabemos que la relación entre el abogado y el cliente, Osvaldo, es una cuestión muy, pero muy personal. Básicamente, más que saber derecho, vos querés confiar en tu abogado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tenés que tener una confianza ciega. Inclusive, al tener la confidencialidad del abogado, uno le puede decir lo que pasó para que pueda armar una estrategia de defensa, aunque eso contradiga algún derecho, ¿no? Y por eso es que lo que importa sobre todas las cosas con el defensor es que tenga una confianza en quien lo defiende. Y de pronto, de buenas a primeras, de la nada, en Argentina, esta gente muy adinerada, con abogados de años y años y años, de mucho prestigio, en el medio, decidía que lo tenían que defender los abogados oficiales, que era lo que le ponían como condición para poder acogerse a la figura del arrepentido, que es lo mismo que le hacían acá. Acá también no eran abogados oficiales, acá eran determinados abogados especialistas, ¿te acordás que habíamos dicho, Osvaldo? Pero lo que no habíamos dicho que esos abogados habían sido entrenados por algunos agentes del FBI junto con algunos fiscales. No, lo dijimos en otras oportunidades, en realidad. Esto salió de las informaciones de las investigaciones periodísticas de Intercept. O sea, para que sepamos de dónde viene esta historia, ¿no, Osvaldo? O sea que tenemos cuadernos que no aparecen y declaraciones de personas que no fueron grabadas, no sabemos cómo se hacen ni cómo no se hacen. Esto es lo que saltó ahora en la sala 1 de la Cámara de Casación, ya confirmando eso que veníamos diciendo, ¿no? Aparte, no es una cuestión meramente circunstancial, diríamos, que no esté grabado. El procedimiento exige que esas declaraciones tengan un soporte digital o un soporte de audio, y cuestión que no existe, ¿no? No es solo, porque si no parecería que fuera una cuestión simplemente de procedimiento, que no tiene incidencia, pero está expresamente exigido por la ley argentina sobre las cuestiones estas de los arrepentidos, ¿no? Y de lo bien que lo hace, ¿te acordás, Osvaldo, que vimos hace 2 programas atrás una grabación en Brasil donde la fiscal le dice al arrepentido lo que tiene que declarar? ¿Te acordás? Que dijo, no son ilegales, no son legales, son
formales. Y el tipo dice, no, son legales. No, usted se equivoca, son formales. Y él dice, sí, bueno, sí, tiene razón, doctora, son formales. Sí, termina, modificando. Si uno lo lleva al procedimiento argentino, no estos procedimientos penales, sino un procedimiento civil. Cuando uno le dice, el abogado defensor o el que le pregunta, le dice, usted dice la cosa, no, pero lo que está preguntando es esto, y él dice que sí, la pregunta no vale, ¿no? Claro. Puede ser tachado. O sea, ¿cómo va a incidir sobre lo que declara? Si el que declara lo tiene que hacer de manera libre. Exactamente, Osvaldo. Bueno, y esto ahora lo dice nada más ni nada menos que una cámara, ya no es más lo que decía Ramiro y Osvaldo en un programa de radio, ¿no? Claro, no puede decir que no habrán escuchado, no creo, ¿no? O sea que la cosa ha pasado a mayores, ¿no? Osvaldo, te propongo que escuchemos una canción, ¿qué te parece? Dale, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? Bueno, vamos a escuchar entonces a la Coca Fernández y un tema que se llama Vos no sos. Vos no sos lo que vos decís. Yo no soy lo que imaginas. Vos no sos lo que vos decís. Yo no soy lo que imaginas. Nacemos, crecemos y a veces morimos. Decimos que estamos, de acá no nos vamos. 1, 2, 3, venimos cantando. 1, 2, 3, 4, los pibes sonando. 1, 2, 3, venimos cantando. 1, 2, 3, 4, los caños sonando. Soñamos, por eso vivimos. Sonríe, sonrío, parecemos felices. 1, 2, 3, venimos cantando. 1, 2, 3, 4, los pibes sonando. 1, 2, 3, venimos cantando. 1, 2, 3, 4, los pibes sonando. Vos no sos lo que vos decís. Yo no soy lo que imaginas. Vos no sos lo que vos decís. No soy lo que imaginas. Bueno, Osvaldo, y acá estamos en Argentina con la causa de los cuadernos que van, que vienen, que aparecen, que desaparecen. Te propongo que lo escuchemos a un diputado. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver, dale. Diputado Nacional Leopoldo Moró. ¿Ustedes recuerdan cómo arrancó esta causa de los cuadernos, las fotocopias o como se quiera llamar? Con una nota donde de la noche a la mañana nos informan a todos los argentinos que durante 2 meses un periodista, un fiscal y un juez de repente aparecen con una causa armada, pero absolutamente armada, que se la lleva Bonadío porque la une a otra causa que también era una truchada fenomenal, que era la de gas licuado, digamos, todas las piruetas que hicieron. Fueron avanzando, detenían enredadas a un montón de gente. Curiosamente, muchos empezaron a renunciar a sus abogados particulares y pasaban a ser defendidos por el defensor oficial. Uno se pregunta, qué raro, ¿no? Sobre todo si hablas de empresarios que no es que le faltaba plata para pagar un abogado. Claro, ¿sabes por qué? Porque el defensor oficial era también cómplice en la maniobra de extorsión. No podía haber en las audiencias o un abogado particular. Entonces, en las audiencias, ¿quién estaba? El defensor oficial. Y en esas audiencias era donde lo apretaban a los que iban a declarar con la ley del arrepentido. Y efectivamente, de eso no podía haber constancia. Así como no podía haber alguien que escuchara que era un defensor particular, tampoco podía haber constancias visuales o grabadas. Pasó también con los propios cuadernos. ¿Vos te acordás con la historia de los cuadernos? Primero estaban los cuadernos. Salió Stornelli, él en persona acompañándolo del brazo
a Centeno de Comodoro Pi a buscar los cuadernos. Cuando llegaron, los cuadernos no estaban, y entonces Centeno, según la historia que inventaron, les dijo, no, la verdad, yo me equivoqué, los quemé. Le hice un asado con los cuadernos. Pasan un montón de meses y el periodista del diario La Nación, que había participado junto con el fiscal y el juez en esto, algo absolutamente irregular, del mismo modo que era irregular la participación de Santoro en estos tipos de operaciones, lo cita a alguien, un señor misterioso, y ¿qué pasa? Le entrega los cuadernos. ¡Oh! Resucitaron los cuadernos. Dejaron de ser cenizas. Es una vergüenza. Le han tomado el pelo a la sociedad argentina. La Corte, respecto a todo esto, también miró para otro lado. La Cámara, con Bruglia y compañía, avaló todo este desatino. Entonces, ¿qué va a pasar con la causa? Se va a caer a pedazos. Es inevitable. Claro, pero ahí dicen que hay un plan de impunidad para que la causa se caiga. ¿Pero qué plan de impunidad? El problema es que hicieron todo mal, lo hicieron fuera de las normas procesales, de las normas legales, lo hicieron apretando gente, son una banda, era una asociación ilícita. Mirá, hicieron pedazos la República, hicieron pedazos el Estado de Derecho, pisotearon la Constitución Nacional. Bueno, creo que coincide con lo que nosotros decíamos, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente no hay muchas cosas más que decir. Nosotros entendemos que ya las pruebas se van acumulando de tal manera que es muy difícil que tenga una resolución distinta a la que pensábamos. Lo que pasa, Osvaldo, que esta es una nueva forma del derecho, en realidad, y hay que pensarlo de una forma diferente porque tenemos que volver a la legalidad de alguna manera, y por eso insistimos tanto en lo de la Lava Jato, porque la Lava Jato ha tenido cría, ha tenido lavallatitos. Aquí en Brasil fueron ya 76 operaciones diferentes que ha hecho la Lava Jato, y en Latinoamérica también ha tenido sus pequeños hijitos, sus lavallatitos, ¿no? A veces con mejor suerte, a veces con peor suerte, y tenemos que volver a la racionalidad, porque es eso, la Lava Jato ha corrompido el sistema jurídico tentando supuestamente luchar contra la corrupción del sistema político. Sí, y aparte uno estaba pensando, cuando vos dijiste ha tenido sus hijitos en América Latina, en Sudamérica, y extrañamente todos los lavallatitos que han ido naciendo, nacieron de gobiernos progresistas, no de los gobiernos de derecha, de Colombia, de Chile, no hubo lavallatitos. A veces da como para pensar, ¿no? ¿Por qué esas situaciones no se dan? Porque son gobiernos que tienen causas también de corrupción, ¿no? No están exentos de la corrupción que se denuncia en otros tipos de procesos, en otro tipo de gobiernos. Bueno, Osvaldo, vamos a pasar a otra noticia. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué otra noticia tenemos, Ramiro? ¿En qué se parece Jair Bolsonaro y la autoproclamada Yanine Áñez, presidente de Bolivia? Tantas cosas que se parecen. Su comportamiento con la oposición, podríamos decir, la persecución de los opositores. Estoy tan generoso que se me ocurre una diferencia. Por lo menos Jair Bolsonaro llegó a través de un proceso electoral. La Yanine Áñez no, pero después... No, me estoy refiriendo a una nota de color prácticamente, Osvaldo, que apareció la semana. A ver, ¿qué pasó? Que apareció la semana con relación al un nuevo aniversario del asesinato del Che Guevara en Bolivia, ¿no? Salió Jair Bolsonaro a despotricar en contra del Che Guevara y a decir que solo inspira a marginales drogadictos y a la escoria de la izquierda, ¿viste? Eso lo puso en el Twitter el día 9 de octubre, la semana pasada, con relación a la muerte. Y ni lerda ni perezosa, Yanine Áñez hizo lo propio. ¿Qué dijo la Yanine? A ver. Y la Yanine salió a hablar bien de los militares que había asesinado al Che Guevara en su momento, y tildó de enemigo interno al gobierno de Evo Morales, y hasta amenazó de muerte al extranjero que intente causar problemas, todo con relación al Che Guevara. Hasta una pregunta, Osvaldo, ¿vos ya tenés preparadas las bombas Molotov? ¿Tenés preparados los clavos Miguelito? ¿Vos tenés preparado todo eso? No, pero supongo que lo vamos a citar en las elecciones, sí que se hacen prontamente en Bolivia. Y no, porque como vos sos argentino y yo soy argentino, de acuerdo a esta señora autoproclamada, nosotros podemos ser terroristas, ¿viste? Porque nos incluyó también a nosotros. Sí, por eso podemos influir sobre las elecciones, ¿no? Claro, o sea, seguramente ella podría influenciar más en el electorado a través de hacer un buen gobierno,
pero no le podemos pedir, o sea, yo no conozco un olmo que de peras, ¿no? Así que mira, viste, vos ahora por haber nacido en Argentina ya somos prototerroristas, viste. Prototerroristas. Porque aparte, don Bolsonaro, o sea, esa fue su primer declaración, pero después siguió declarando sobre el mismo tema. Se ve que le gustó, ¿no? Porque unió muchos políticos argentinos en esa declaración contra el Che Guevara. Sí, después dijo que lamentablemente el pueblo argentino se equivocó y no lo votó a Macri y votó a ese zurdaje, ¿viste? Lo dijo en términos brasileños, esa escardaleada, ¿no? Muy parecido a lo que es el zurdaje, ¿no? Los rojos de Alberto Fernández, y que en Argentina por causa de eso el aislamiento, el lockdown, ¿no? Porque él lo dice en nombre en inglés, ¿no? El aislamiento absoluto está a todo vapor en Argentina. O sea, nosotros estamos desesperados porque la gente sale más de lo que debe salir y porque los números de la pandemia están realmente aumentando muchísimo, y Jair Bolsonaro se manda una fake news de esta, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. Pero bueno, y estoy pensando, Ramiro, de todas maneras, que lo tenemos a Jair todos los programas, no falla ninguno. Sí. Ahora estaba pensando, pobre Jair. Pero bueno, no, sí, la veces sus declaraciones, y aparte que tiene una fijación con el gobierno argentino, ¿no? A pesar que acá nunca se ha intentado hacer la embajada, Cancillería Argentina, siempre intentó mantener las mejores relaciones, pero él está endiablado con una persecución con respecto al gobierno argentino. Lo que pasa es que yo creo que muchos dicen que Jair Bolsonaro es un gobierno muy pragmático, y es la muestra de que eso no es para nada así. Primeramente porque se mete básicamente contra dos países, que son China, que es el primer socio comercial, y después contra Argentina, que es el primer comprador de productos manufacturados de Brasil, que lo que más valor agregado tiene es. Entonces, ¿qué hace con este tipo de cosas? Bueno, con China ya te acordás, Osvaldo, que varias veces hemos visto cómo ha ido cediendo terreno a favor de los Estados Unidos con el mercado de cereales, principalmente de soja, ¿no? No, y con Argentina, con el mercado de carnes también con respecto a China, que se ha ido volcando a Argentina, al igual que parte del mercado de granos, que lo que no provee Brasil, proveyendo a Argentina. O sea que realmente es una suma cero, me parece, lo que hace. Pero a veces la ideología o por ahí la política interna lo lleva a hacer esas declaraciones. No sé si hay sí, tenés razón, en Brasil, Osvaldo. Tenés razón. Una cuestión interna que le sume votos estas declaraciones, ¿no? Tenés razón, es mucho de la política interna, está de alguna manera, muchos de los que lo apoyaban están en contra. La semana pasada, durante 2 días, hubo diferentes hashtags en las redes sociales, en Twitter, ¿no? Bolsonaro traidor, por ejemplo, que estuvieron en primer lugar. La disputa con el juez Moro sigue siendo muy fuerte, a tal punto que dijo la semana pasada también, y con esto terminamos de hablar de Bolsonaro, que no quería acabar con la Lavallato, que él había acabado con el Lavallato, porque la corrupción no existía más en su gobierno. Claro. No, de todas maneras estaba pensando tu última afirmación antes de esta, cuando dijiste que a las redes sociales, que creo que para colmo es el principal sustento de su política interior, o su política, diríamos, eleccionaria, es el tema de las redes sociales. Si él se encuentra que las redes sociales lo critican, debe estar en problemas, ¿no? Esos gobiernos, como el que tuvo el gobierno argentino con Macri, que tenían las redes sociales como manera principal de hacer política. Sí, tenés toda la razón, Osvaldo. Por eso me parece muy bien lo que dijiste vos, de que esas declaraciones por ahí que hace contra China y contra Argentina las hace más para la propia tropa, para el mercado interno, digamos, que para crear efectos internacionales, sí. Sí, la por la galería, que decimos acá en la Argentina, ¿no? Solamente para la galería, para los de acá. Sí. Bueno, Osvaldo, Dale. ¿Escuchamos algo de música? A ver, ¿qué tenés preparado, Ramiro? Vamos a escuchar Macumba. Capitán Medina, tú sabes que soy inocente. Todos en el barrio saben que yo soy decente. Capitán Medina, tú sabes que soy inocente. Todos en el barrio saben que yo soy decente. Ay, mi cielo, porque yo os me robo. Ay, mi cielo, porque yo os
cabeza, tanta droga en la mesa y yo sabía que nada de eso era mío. Eran cosas del marido de mi hermana, que tiene fama que fuma marihuana de la Patagonia hasta la Soleña. En la Paraíba. Ay, mi cielo, porque yo. Usted rodó. Ay, mi cielo, porque yo. Usted rodó. Ay, mi cielo, porque yo. Usted rodó. Ay, mi cielo, porque. Ay, 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 ay. Arriba, jodedores. Que en la macumbia solo hay muchachos inocentes, muy inocentes. Ay, mi cielo, porque yo, usted rodó. Ay, mi cielo, porque yo, usted rodó. Ay, mi cielo, porque yo, usted rodó. Ay, mi cielo, porque 7 años se pasaron y luego estaba suelto. La primera cosa que hice fue comprarme un hierro. Le pegué en la puerta de mi cuñado Ernesto. Cuando abrió la puerta le dije, eres hombre muerto. Ay, mi cielo, porque yo, usted rodó. Ay, mi cielo, porque. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y aquí estamos en la segunda parte del programa donde nos visita María Pilar Servent, bióloga y doctora en ingeniería ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Bien. Bueno, y el tema del que vamos a hablar hoy es justamente algo que es conocido por todos lados, pero que me parece a mí, no sé qué te parece a vos, Pilar, creo que no se ha hecho un nexo como una causa común, porque por un lado se habla en Brasil de los incendios en Brasil, por otro lado se habla en Argentina de los incendios en Argentina, se habla en Bolivia de los incendios en Bolivia, se habla en Paraguay a tal punto que el presidente Abdo decretó emergencia nacional, pero en 4 países juntos, al mismo tiempo. Es un fenómeno bastante interesante que ocurra simultáneamente al mismo tiempo incendios históricos, ¿no te parece, Pilar? Sí, lo que yo pensaba en realidad es que es raro entre comillas, ¿no? Porque yo creo que también esto se sabe bastante, pero es parte de un proyecto de expansión de la frontera agropecuaria y eso se ve muy marcado en los países sudamericanos. Actualmente yo acompaño de vez en cuando la página del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, Pesquisas Espaciales de acá de Brasil, que tienen el programa Queimadas y va mostrando todos los días el panorama en Sudamérica. Entonces actualmente, o sea, de lo que sería de ayer a hoy, existen prácticamente 4.000 focos de incendio activos. Son 3.989, donde el 36% en Brasil, 1.440, 21% en Argentina, 841, y después Bolivia en Paraguay con 700, 500 y otros países. Son como varias las cuestiones que por ahí de alguna manera surgen. Por un lado, es un año seco, particularmente seco. Uh-huh. Uno piensa en el delta, en la región del delta del Paraná, se está viendo ahora una baja del río Paraná no vista en los últimos 50 años. O sea, es la baja más importante, la bajante histórica más importante en los últimos 50 años. Entonces eso ya está marcando como también un escenario. Uno piensa en el río Paraná y el río Paraná ya es un río que de alguna manera transita por varios países, o sea que está mostrando, es también un diagnóstico de lo que está pasando en varios países. Y cuando uno piensa en la región amazónica, todo lo que tiene que ver con el desmatamiento, o sea, la retirada o la tala existente en la Amazonia, está de alguna manera cortando
todo la naciente de los ríos aéreos, que son los que confieren humedad al resto de Sudamérica. Entonces, por un lado, vivimos situaciones climáticas particulares, pero que también son una consecuencia de otra forma también, que son formas económicas asociadas a la retirada, a la tala, a la deforestación de la Amazonia, y eso tiene como consecuencias también mayores sequías. Entonces, estamos hablando de incendios por todos lados, como vos lo dijiste, particularmente en Argentina, bueno, en Córdoba, que es la provincia con menos proporción de bosque nativo de lo que había originalmente, menos del 3%, o sea, el 3% es lo que quedaba hasta 2019, y ahora se habla de 200.000 hectáreas quemadas de bosque. Entonces, cuando se empiecen a hacer de nuevo, de alguna manera, los panoramas son totalmente tristes. Cuando ahí uno ve, son grises como las cenizas, que es lo que estamos teniendo. Y bueno, son muchas las consecuencias de esto. Eso que estás diciendo, Pilar, me parece muy interesante, porque a esas causas naturales del clima seco que estamos ahora padeciendo en estas regiones, se le suma también la acción humana. Yo no puedo dejar de recordar dos cosas, ¿no? Por un lado, aquí en Brasil, que hace más de un año que se descubrió las quemas de la Amazonia, en lo que se denominó el Día del Fuego, donde los terratenientes decidieron por WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, incendiar territorios de protección ambiental con la idea de expandir la frontera del agronegocio. Y en Córdoba, como bien has dicho, los lugares donde hay muchos focos de incendios ahora son en las zonas donde pensaba construir si no podía construirse porque eran de protección ambiental. Me estoy refiriendo a la zona del Pato, cerca de Carlos Paz. Es bastante sugestivo, ¿no, Pilar? Sí, yo creo que es importante que uno recuerde que el fuego como elemento es parte de la naturaleza, no es ajeno a la naturaleza. El gran problema radica en la reincidencia y la frecuencia con que se dan estos focos de incendio. Inclusive en muchos lugares los incendios forestales son parte importante de los ciclos naturales. Hay semillas que solamente van a germinar cuando que han quemado, porque otros árboles necesitan fuego para liberar sus semillas, en el caso de los eucaliptus, y inclusive las cenizas después de un incendio pueden inyectar grandes cantidades de nutrientes en el suelo inmediatamente después de un incendio. El problema es que largas sequías, las talas, pueden alterar los ciclos naturales, y ahí cuando uno lo ve, si en muchas zonas como las sierras de Córdoba, en otros lugares hay estos monocultivos de eucaliptus, por ejemplo, o de pinus, también para la industria del papel. Esto también son un tipo vegetal que son muy combustibles. Así como los bosques nativos muchas veces resisten más el fuego, el eucalipto y el pino son muy combustibles. Entonces a veces acaba con que la presencia de estas masas boscosas que son exóticas aceleran la quema del bosque nativo que está próximo. Y eso, bueno, es un gran problema. Está todo asociado y como vos decís, o sea, cuando se hace un trazado donde han sido los incendios en los últimos años en la provincia de Córdoba, se observa de que muchos de los countries o los otros grandes emprendimientos inmobiliarios están situados donde antes había bosque. Entonces es como que se considera que hoy en día los fuegos, o sea, los incendios vienen a sustituir las motosierras. Entonces ya no hace falta tomarse, entre comillas, el trabajo de cortar cuando se prende fuego y se espera después para arar y construir encima. Y bueno, eso es realmente el gran problema, todos los efectos asociados a esto, ¿no? Efectos ambientales, efectos económicos, efectos sociales. Pero bueno, son panoramas muy, muy complejos después para ver los efectos, ¿no? Una cosa que a mí me sorprende mucho, Pilar, es la escasa respuesta que se da en determinados momentos a estos problemas, porque, por ejemplo, estaba pensando que en Bolivia en este momento parece que el fuego que está consumiendo la región de la Chiquitania o Chiquitanía es una obra de la naturaleza, y el año pasado, cuando estaba Evo Morales,
si alimentó a un ejército de youtubers y influencers metidos a ecologistas, y fue uno de los principales motivos del desencantamiento, digamos, de algunos grupos sociales con Evo Morales. Y ahora acá en Brasil nosotros parece que con incendios históricos, ¿no? Por ejemplo, el incendio del Pantanal es superior al del 2002, que fue histórico, y en la Amazonia ya son números impresionantes. Yo no veo que haya mucha repercusión. ¿Qué te parece? Uno está acostumbrado a leer de alguna manera medios alternativos o a estar en contacto con gente que busca informarse de otra manera. Si uno piensa que hasta muchos de los organismos también oficiales están siendo intervenidos al despedir a las personas o a controlar qué datos se divulgan o no, es como que ya la gente tiene esta cuestión, pero siempre hubo incendios en la Amazonia, sí, los incendios en el Pantanal, y por ahí entristecerse un poco cuando se han visto esas imágenes horrorosas, terribles y tristísimas, de muchos animales, como la yaguareté, la onza pintada, con las patas quemadas, porque al intentar escapar y no poder pisar, ¿no? Las cenizas, pero realmente desde mitad de este año el Pantanal ha estado ardiendo, o sea, son meses ardiendo, y eso no tiene visibilidad. Estamos hablando de miles de hectáreas. El Pantanal, donde son sitios Ramsar, no sabe, son sitios de humedales, sitios que acaban también siendo los lugares, los espejos de agua, uno de los espejos de agua más importantes que existen a nivel mundial. Entonces, es como muy desalentador cuando uno sabe que en materia social, materia ambiental, en Brasil no se está haciendo nada. Con este gobierno no se está haciendo nada favorable, digamos, ¿no? Y positivo para el ambiente y para la gente. Como este programa lo escuchan en muchos países, quiero dar un pequeño dato como para que se tenga una idea de lo que es la dimensión del problema, más o menos. Lo que se ha quemado del Pantanal es una superficie que corresponde prácticamente a una provincia de Buenos Aires o casi a un país como España, ¿no? Porque estamos hablando de 2 millones de hectáreas, ¿no? Una superficie de 140.000 kilómetros cuadrados, se ha quemado la cuarta parte. Son más de creo que son 2.300.000 hectáreas. Sí. Eso más o menos hasta septiembre es lo que se calculaba. Yo no sé cuál considera, porque ahora también toda la región sigue, ¿no? En Mato Grosso Sur siguen habiendo incendios, están activos actualmente. Uno piensa y las consecuencias de los incendios, Ramiro, son terribles en todos los sentidos. Uno piensa por la pérdida de la masa boscosa, llamémosle así, o la biomasa vegetal, la inyección de estos gases, de las cenizas, ¿no? En la atmósfera, en el aire, todas estas cenizas que van a parar también a los cuerpos hídricos, aumentando hasta inclusive la eutrofización de cuerpos hídricos, porque todo es material en suspensión que también obstruye la fotosíntesis y la penetración de la luz, la generación de oxígeno. Entonces son cuestiones que inclusive también reducen el volumen útil de un cuerpo hídrico, por lo cual tornan mucho más susceptible a posibles inundaciones en época de lluvia. Por un lado, porque no hay las esponjas vegetales, que las esponjas, ¿no? Que serían las masas vegetales, la biomasa vegetal, los bosques, etcétera. Y por otro lado, porque se está acumulando muchos sedimentos y detritos, van a parar a los cuerpos hídricos y se desbalanza totalmente. Después, esta cuestión de una autorregulación del tema del ambiente, ¿no? Y el mes pasado, cuando estaba esa cifra que estabas contando, Pilar, había nada más que 170 personas trabajando, 170 bomberos voluntarios, o sea que no había absolutamente nadie. Y con relación a lo que estabas hablando de la esponja y la propuesta de la ministra, ¿no? Teresa Cristina, ¿no? Que dijo que lo que falta eran las vacas bomberas, ¿no? Porque las vacas comen el pasto y si hubiera menos pasto no habría tanto para incendiarse, a lo cual después Jair Bolsonaro
defendió esa teoría, la teoría de la ministra de Agricultura de Brasil, y bueno, creo que andamos mal así, ¿no, Pilar? Es terrible porque no solamente no se comunica a la población, a la gente lo que está pasando, sino todo lo que tiene que ver con los sistemas de alerta, con las personas que tienen que estar trabajando después para contener eso, se ha desfinanciado. Uno sabe que todo lo que tiene que ver con materia ambiental se ha desfinanciado, o se ha callado, se ha obstruido que los organismos oficiales liberen los datos como deben ser, los datos reales, los datos oficiales. Y eso es una pena porque realmente en Brasil uno sabe, uno conoce que están los sistemas de información más completos de Sudamérica y que realmente uno podría saber en tiempo real qué es lo que está pasando. Bueno, te propongo que escuchemos una canción, ¿qué te parece? Bueno. Y ya que estábamos hablando de la ministra y sus vacas bomberas, vamos a hacerle un homenaje al fallecido Gabo Ferro, que ha hecho una interpretación de un tema de Los Abuelos de la Nada con la Orquesta Sinfónica de Kiev, que se llama justamente Nunca te miró una vaca de frente. No me mires más, no vaca, no me mires más, por favor, no me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira y mira, y la vaca no se va, esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Es muy profunda, tu mirada me hace mal. No me mires más, no vaca, quédate pastando en tu lugar. Y la vaca mira y mira, y la vaca no se va. Esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. No me mires más. Bueno, los que escuchábamos era Gabo Ferro y el tema Nunca te miró una vaca de frente, de Los Abuelos de la Nada. Bueno, Pilar, estamos mal, estamos ardiendo prácticamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, las consecuencias de los incendios tienen mucho que ver también con la intensidad con lo que se han dado los incendios, porque no todos los fuegos arden de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de intensidad, nos referimos a cuánto fue alcanzado en términos de extensión, de duración y de frecuencia, ¿no? Entonces, la temperatura del fuego puede rondar entre 250 a más de 700 grados centígrados, y eso es lo que va a determinar también el impacto, así como las características del material que se quemó, las condiciones ambientales en las que se dieron los incendios, etc. Y cuando uno piensa en relación al suelo, cuáles son los efectos sobre el suelo, uno puede hablar también de mineralización. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a perder es la cobertura vegetal.
Cuando se pierde la cobertura vegetal, pensemos nosotros cuando nos hemos asoleado, principalmente de chicos, aunque nos toca muchas veces de adultos, frente a la exposición al sol, el suelo también queda como cuando queda herido, queda como cuando nosotros nos flechamos por el sol. Entonces, este suelo, digamos, esta piel, este suelo queda expuesta a la acción directa del viento, del sol y del agua, y también va a favorecer la pérdida de las capas más superficiales por erosión. Se pierde la humedad, se pierde la parte que lo protege al suelo, y ahí al quedar expuesto, desnudo, no tenés más los microorganismos que van secretando sustancias que contribuyen con esta humedad, se pierde, se evapora, y toda esta parte que queda como quebrado también estaría mostrando que es un suelo que es menos susceptible a que ingrese agua, o sea, es menos penetrable por la acción del agua después del agua, de la humedad buena, digamos. Entonces, como queda como una capa dura, ¿no? Como si fuera una laca, una cera que se forma, y por eso es que el agua ya no puede penetrar y se forman estos ríos, ¿no? Después que van sin ningún tipo de obstáculo, y de esa forma retiran todas estas camadas más superficiales del suelo. Es complicado porque se puede ver afectada la estructura del suelo, la fertilidad, se mineraliza la materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que era orgánico o vivo, llamémosle así, se vuelve inorgánico o mineral o entre comillas muerto. Y bueno, además de los procesos de mineralización, también en relación a la liberación de gases, porque bueno, las emisiones de dióxido de carbono, entre otros gases, van a multiplicar el efecto invernadero porque son gases producidos por la combustión. El dióxido de carbono es un gas producido en la combustión, y al mismo tiempo se está retirando la biomasa vegetal que capta este dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos otro desbalance más. Y bueno, ¿cuál es el tiempo que va a demorar para recuperarse el colchón verde o el propio suelo? Y eso va a depender de varios factores. Lo que es muy importante que recordemos es que al suelo que ha sufrido un incendio, a ese territorio, esa área que ha sufrido un incendio, hay que tratarlo como un enfermo. El suelo está herido, no hay recetas mágicas. Lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico. Primero, por ejemplo, hay que intentar que el bosque se regenere solo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si si se sigue habiendo disturbios, impactos como extracción de leña, de lo poco que quedó, o si se le aplica ganado, entonces es como que está una piel herida nuestra y nos hemos quemado al sol, totalmente expuesto, y uno decide hacerse un tatuaje, ¿no? O rayarse con las uñas, ¿no? Hay una herida. Claro. Entonces, bueno, es algo que no se tendría que hacer, ¿no? Y bueno, y por otro lado también en esto del diagnóstico hay que hacer todo un análisis para ver si hay semillas, lo que se dice un banco de semillas, en el propio suelo, que pueden haber quedado, ¿no? a cierta profundidad, o si hay masas boscosas próximas, o si hay dispersores. Por eso es tan importante la fauna, porque si quedaron algunas porciones de bosques próximas, podrían significar un banco de semillas para que se regeneren el bosque en las zonas afectadas. Y bueno, otra cosa también que es un problema es si ahí se aprovecha, o así como para ganado, colocar plantas exóticas, que eso es un problema porque justamente uno sabe que se prende intencionalmente fuego para beneficiar monocultivos, etc. Sí, es todo un tema bastante complicado ese, y estamos hablando principalmente del Pantanal y de la Amazonia, pero cuando pensamos en las otras, en las sierras, en Brasil, por ejemplo, y en la sierra de Córdoba, ahí se complica mucho más, ¿no? Porque, bueno, en Brasil tenemos problemas en la Chapada Diamantina, en Bahía, tenemos problemas en la Serra do Cipó, tenemos en la Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, en Goiás, o sea, digamos toda la parte central, que es un ecosistema muy, pero muy delicado. Lo mismo que ocurre con las sierras de Córdoba, ¿no? Sí, y eso recién yo estaba viendo las noticias que algo comenzó a llover en la región de Mato Grosso,
Y bueno, estamos, o sea, el periodo de lluvias en todo lo que sería el Chaco, ¿no? El Chaco árido, es más o menos a partir de noviembre. Entonces estamos terminando la estación seca, que es realmente seca. Y bueno, mucho va a depender en esto de la recuperación, el régimen de lluvias. Y bueno, y por otro lado, de también todo lo que serían la presión y las políticas y bueno, las acciones directas que se hagan para que realmente estemos cada vez más alertas de que los incendios, por ejemplo, o todo lo que se haga de retirada, ¿no?, de florestamiento de la Amazonia, tiene impactos en todo el mundo, no es solamente en Sudamérica. Y bueno, y hay algo que es también muy importante, controlar las plagas, como serían las exóticas, otro tipo de malezas que también podrían estar evitando que la vegetación nativa se propague, se recupere. Y bueno, es muy importante el tema de la voluntad política. En Córdoba durante más de una década hubo un impuesto obligatorio que venía con la boleta de la luz y no se puede creer, estamos hablando de millones de dólares que se han recolectado durante todo ese tiempo y de que no haya presupuesto y no haya forma de haber podido detectar de forma temprana o hacerle frente a estos incendios. Habían casos en que eran helicópteros que les ponían como un tanque de agua y usaban las piletas de los vecinos. O sea, ese nivel de improvisación a uno realmente lo indigna y nos ponemos a pensar qué es lo que pasó, ¿no?, con la docta en Córdoba, porque los gobernantes no llegan solos al poder. Entonces eso yo creo que hay una reflexión también que hay que hacer. No se autoeligen. Los engranajes del contralor social a veces no funcionan muy bien. En los humedales ahí en las islas frente a Rosario también se quemó muchísimo y el gobierno de la provincia no le pasaba el catastro a los jueces para que aplicaran las multas a las personas que eran los dueños de los campos donde se había prendido fuego. Y después que le pasó el catastro, porque presión del ministro Cabandier, la justicia no hizo nada. Cabandier andaba desesperadamente a los gritos pidiéndole a la justicia que investigara, que por favor investigue y que tomara las medidas con los terratenientes que eran los que habían quemado, y no se hace absolutamente nada. O sea, es un tema bastante complejo, es decir, el lado humano, ¿no, Pilar? Inclusive Ramiro, o sea, yo he estado leyendo que no soy de la región de Santa Fe, pero que dicen que en Santa Fe, en la región del Delta, hace muchísimos años que se prenden en fuego, claro, y que realmente ahora ha tenido visibilidad literalmente porque el humo ha llegado a Rosario. Entonces como que ahora ha habido como una preocupación inclusive, ¿por qué? Porque no tienen cómo taparlo más. Y bueno, esto es muy complicado cuando se está aprovechando y prendiendo fuego por negociados por el territorio, en relación a la inexistencia de zonificación, de marcada el uso del suelo que tendría que hacerse en función de cada distintas parcelas. Bueno, es un panorama realmente complicado, así que pueden haber de años a décadas o inclusive nunca poder recuperarse lo que se ha perdido. Sí, vos nombrabas al INPE, ¿no? Al Instituto Nacional de Pesquisas o de Investigaciones en Español Espaciales, acá de Brasil, que durante muchos años trabajó muy bien, que tiene 10 satélites para hacer el monitoreo, ¿no? O sea, no son propios, claro, pero trabaja con 10 satélites, y ahora uno se alegraba con el lanzamiento del satélite del CEOCOM 1B en Argentina, ¿no? Que supuestamente va a ayudar a ver cómo está la humedad del suelo, el suelo y todo eso. Y uno piensa, bueno, sí, ahora digamos que eso va a ser también una forma de controlar qué hacen los terratenientes con el suelo. ¿Y será que se la van a aguantar esa especie de no de vigilancia, pero sí por lo menos de monitoreo? Porque están acostumbrados a hacer lo que quieren, están acostumbrados a hacer canales donde quieren, están acostumbrados a hacer countries donde en las partes de las partes bajas, después el agua no puede salir y quedan empantanadas, se hacen pantanos donde antes no había. O sea, es un tema muy complejo, ¿no, Pilar? Sí, el tema es que así como uno piensa casualmente, ¿no? Casualmente los lugares está habiendo mayores incendios, uno piensa toda la región de Mato Grosso
lo que son los grandes terratenientes, latifundistas, que tienen ahí mucha actividad agropecuaria, y es lo mismo que pasa en la región centro de Argentina. Claro. No solamente en Córdoba, pero si uno piensa que lo que más se ha quemado, lo que ha habido más impacto actualmente son las zonas con mayor potencial, así entre comillas, agroganadero, y que cualquier otras formas de uso del suelo son una barrera hasta este avance, ¿no? que favorece a unos pocos y que acaban realmente perjudicando el ambiente no solamente de quienes estamos vivos ahora, ¿no? Porque como seres humanos, como otros seres vivos, somos transitorios en este mundo, estamos haciendo pelota en la casa común. Y desde mi ignorancia yo voy a ir más allá, voy a decir que no solamente favorece a unos pocos, sino que favorece a unos pocos por poco tiempo, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque mientras si destruyen la Amazonia van a destruir todo el clima en la parte templada acá de Brasil y de Argentina, ¿no es verdad? Por causa del... Exactamente, uno ve cada vez más toda la región de la Caatinga, el Sertão, cada vez más seco. ¿Por qué? Porque esta formación de los ríos aéreos, ¿no? Que son los que confieren humedad y que al chocar con la cordillera de los Andes empiezan a precipitar, forman la cuenca del río Amazonas, y esa humedad va hacia la región del Sertão y hacia Sudamérica. Uno ya ve las consecuencias en Santa Catarina, entre marzo y mayo, se vivieron sequías como nunca. Estamos hablando donde existía, ¿no? El bioma original, la mata atlántica, y estamos hablando de regiones que son húmedas. Entonces, como que en esta región se haya tenido que ir a llevarle agua a los productores para abastecer o para darle agua a los animales o para poder irrigar las plantaciones, para mí ha sido como un panorama muy asustador, porque no estamos hablando de la región de La Puna, no estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de Santa Catarina. Claro. Entonces, bueno, asusta. Y respecto a lo que vos comentabas de la ley de humedales, sabemos que hay una comisión de recursos naturales en la Cámara de Diputados que está trabajando en la elaboración de una ley para promover la conservación y el uso racional de los humedales. Y cuando hablamos de los humedales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a distintas formas, de distintos tamaños, de distintas proporciones, distinta naturaleza, de zonas húmedas. Cuando hablamos de humedales estamos hablando de cuerpos de agua que son más continentales o interiores. No digo de agua dulce porque puede haber humedales que son salobres o de agua salada, salina, pero sí estamos hablando más porque no estamos metiéndonos con los océanos, con los mares. Entonces son muchos los servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos serían como un producto o un servicio que brindan a la naturaleza, los humedales. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, el suministro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción, la propia biodiversidad, el control de crecidas, la recarga de las aguas subterráneas, la mitigación del cambio climático. Esos serían todos los beneficios que como seres humanos y como el ambiente, como un todo, recibimos de estos cuerpos hídricos. Y bueno, están sí en peligro, y hablamos ya de un peligro de la integridad ecológica por todo lo que hemos estado hablando, Ramiro, mega urbanizaciones, avance de la frontera agrícola, la industrialización inclusive de procesos de pesca por extensión, porque también eso se da en cuerpos de agua del interior. En Argentina, entonces, sí se está trabajando en la elaboración de una ley para promover la conservación y el uso racional de los humedales. Y bueno, uno sabe que esos son procesos demorados, que tienen su tiempo, que la ley tiene que pensarse en el marco de un debate cada vez más álgido por los incendios que acechan gran parte del territorio, no solamente en Argentina, lo estamos viendo en toda Sudamérica. Y estamos también en el marco, no nos olvidemos del pequeño detalle, ¿no?, de la pandemia, que es un pequeño detalle literalmente por el tamaño del virus, pero que también es una consecuencia de la depredación del planeta que venimos haciendo como humanidad.
Entonces yo creo que realmente son estos temas como que nos han puesto en jaque para ver si definitivamente incorporamos la perspectiva ambiental a la organización de nuestras sociedades y repensamos las formas en las cuales nos vinculamos con la naturaleza. Yo particularmente tengo una visión un tanto pesimista porque me parece que estos temas están siendo abordados a nivel de provincias o en lo mejor de los casos de estados nacionales, pero ya creo que habría que hacer un abordaje un poco más transnacional y verlo a nivel de Sudamérica y no contentarnos con lo que le pasa al otro país. O sea, si en Paraguay hay problemas de fuego, ir a ayudar y a socorrerlos, no pensar que van a vender menos vacas y nosotros vamos a conseguir con las nuestras cubrir esa cuota de mercado, que es un pensamiento, el pensamiento que reina hasta ahora, ¿no? Exactamente, Ramiro. Uno de los grandes problemas, y ya hablando de los humedales, es el tema de los cuerpos hídricos, de los ríos, seguir siendo utilizados como divisor territorial. Entonces, cuando uno piensa que un río en realidad tiene dos márgenes, y lo que pasa si de un lado es un país con cierta política ambiental, en el otro, no hay forma de que se pueda preservar ese cuerpo hídrico en su integridad. Yo creo que ya es de repensar la forma de división del territorio donde no cabe la figura del río como divisor territorial. Y bueno, yo creo que eso de alguna manera va al encuentro de lo que vos comentas, de que no estamos hablando por un problema local, provincial o nacional. Estamos hablando de que la crisis, así como la pandemia, los incendios, están asolando y son una amenaza para todos. Pues si uno pone a pensar, se piensa en Australia, en Estados Unidos también, ¿no? Los incendios que ha habido en la región de California. El ambiente nos ha dicho, bueno, y no como una cuestión de castigo, sino que es una cuestión de equilibrio. Estamos totalmente desequilibrando las formas que tiene también el propio planeta de poder regular, ¿no? Impacto. Estamos llevándolo hasta el extremo. María Pilar Servent, bióloga y doctora en Ingeniería Ambiental. Bueno, fue un verdadero placer, un gustazo tenerte en nuestro programa. Te agradecemos muchísimo, pero muchísimo en serio. Una alegría para mí también la invitación. Yo no soy especialista en estos temas, pero bueno, sí creo que la cuestión ambiental ya es una forma de vida, ¿no? El poder incorporarla como una forma de vida y un compromiso que nuestro pasaje por esta vida sea de darle una mano al planeta, que eso significa darle una mano también a las otras formas de vida, y no solamente los seres humanos. Recordar de que somos los administradores o los gestores, es como el hermano mayor que tiene que hacerse cargo de una herencia, y creo que no estamos haciendo muy bien nuestro trabajo como administradores, así que bueno, es importante que repensemos muchas de nuestras actitudes. Así que bueno, de nuevo gracias a vos y será hasta otra vez. Hasta la próxima, un abrazo. Chao, buenas noches. Llegado al final del programa, recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, Facebook y Twitter como Café Mercosur. Que nos escuchan en la radio lasvocesdelmuro.net y le mandamos un abrazo a la otra radio amiga, a la FM Impacto, ¿no es verdad, Osvaldo? De Villa Gobernador Galvez. De Villa Gobernador Galvez y del sur de la ciudad de Rosario. Y también invitamos a que visiten nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima.